Buenas noches, la Santa Noche, a todo tata, toda yaya, todo enguello, de la regla quimbisa del Santo Cristo del Buen Viaje. En este video vamos a platicar un poco sobre la muñeca diabólica Anabel. Recuerden que apenas sucedió un evento en el que la persona que cuidaba o que estaba a cargo de esta muñeca, Dan Rivera, si mal no recuerdo, y falleció de forma repentina. Eh, bien, antes de comentarle algunos puntos importantes sobre este tema. Les recuerdo que ya he realizado varios videos, creo que se llaman juegos que no debes de jugar, donde prácticamente la gente encuentra retos en internet, donde practicas algún rito, alguna invocación y sucede un efecto paranormal, donde desatas un demonio, pues, y eso trae consecuencias muy negativas a la vida de la persona. Jugar con este tipo de cosas es de verdad peligroso. El mundo espiritual existe, aunque haya personas, por ejemplo, los ateos que no creen en nada espiritual, nada sobrenatural, por muy preparados que estén, aunque ellos lo digan, lo paranormal existe, el mundo espiritual existe, los demonios existen, los espíritus existen. Y bueno, en este video quiero platicarles un poquito sobre Anabel. Antes de entrar al tema de cómo Dan Rivera, el que cuidaba a Anabel, la sacó de una urna y la metió a otra y supuestamente hicieron un rito ahí con un sacerdote para que lo protegiera. Quiero hablar precisamente de ese punto. Antes quiero comentarles un poquito de la historia de Anabel, de esta muñeca. Se dice mucho de esta muñeca, hay muchos mitos a su alrededor. De toda la información que yo encontré, esta información que se encuentra en una web que se llama El Independiente, es como una web de noticias, al parecer es como la rama en español. Yo creo que El Independiente también sale en inglés. No sé, lo que quiero es darle como que el crédito a esta página para evitar problemas. Bien, este texto ha sido tomado de El Independiente, elindependienteespañol.com. Bien, la, voy a leerles un poco de información sobre Anabel y vamos a ir sacando conclusiones. Dice aquí en este texto, ¿cuál es la historia real de Anabel? Pregunta. La muñeca es quizás más conocida por inspirar al personaje de Annabelle que apareció en 2013 en El Conjuro, en la película El Conjuro, en específico esta trilogía de spin-off Annabelle. La primera parte o la primera película se llamó Annabelle, la segunda película se llamó Annabelle la creación, la tercera parte se llamó Annabelle vuelve a casa. Mm, Sigue diciendo, sin embargo, la verdadera Annabelle no es de porcelana ni tiene cejas arqueadas o pelo rubio como aparece en las películas. Simplemente es una muñeca de trapo. Reidy Han aparentemente ordinaria. Fabricada en serie, con una cara sonriente y el pelo hecho de hilo rojo brillante. Su historia comenzó en 1970. Bueno, antes quiero mencionar lo siguiente. Esta muñeca fue hecha en serie, o sea, hay varias muñecas. Yo recomiendo que no se adquiera una muñeca de este tipo porque los espíritus malignos, malos, buscan anclarse en algún objeto. Estos espíritus es como el famoso muñeco Chucky. O sea, tú compras un muñeco Chucky, tarde que temprano, un espíritu
se va a posesionar de ese muñeco y vas a empezar a tener problemas. Es algo que sucede, no sé por qué exactamente, pero sucede. Es como si tú compras un muñeco diabólico y tarde que temprano, en cuanto un espíritu lo detecte en tu casa, se va a meter y va a decir, esta es mi casa, aquí quiero vivir y va a empezar a dar lata. Así que recomiendo que no compren este tipo de muñecas para evitar problemas. Bien, vamos a continuar con este escrito. Dice, su historia comenzó en 1970 cuando la mamá de una estudiante de enfermería llamada Donna le regaló de cumpleaños la muñeca antigua. La muñeca se convirtió en un colorido complemento del apartamento que Donna compartía con otra joven enfermera. Es decir, la mamá le regala a Donna, una joven enfermera, una muñeca, y esta joven enfermera vivía con otra compañera enfermera. Dice, sin embargo, al poco tiempo las dos mujeres se quejaron de que la muñeca parecía capaz de moverse por sí sola cuando no la veían. Al principio estos movimientos eran leves, como un cambio de posición, un cruce de brazos. Más tarde comenzó a aparecer en diferentes habitaciones con la puerta cerrada tras de sí. Es decir, la actividad paranormal empezó de forma muy paulatina, de forma muy sigilosa, de manera de que las personas no se deshacieran de ella de inmediato. Así actúan los espíritus. Bien, esta es la imagen de la muñeca. Esta imagen tiene aquí una nota que dice la muñeca Anabel en el Museo del Ocultismo de los Warren en Monroe. Bien, entonces continúa este texto que dice Donna y Angie, las dos jóvenes enfermeras, afirmaron entonces que apareció un papel de pergamino que no guardaban en la casa con el mensaje ayúdame. Donna y Angie invitaron a una medium, lo clásico, ¿no? Una medium psíquica. Debió haber sido una charlatanota de aquellas. No existen los medium. Déjenme volverles a recordar. No existen los medium psíquicos. No, no hay un ser humano que pueda ver el futuro, el presente, el pasado, el futuro. No hay, no lo hay. ¿Sí? Dice que Donna y Angie invitaron a una medium psíquica a su apartamento para investigar y celebró una sesión de espiritismo, lo clásico. Concluyó que su muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña muerta de 7 años llamada Annabelle Higgins. Con esto comprobamos que era una charlatana, la supuesta espiritista, la supuesta medium psíquica. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque ella dice que esta muñeca fue poseída por el espíritu de una niña muerta. Los niños no hacen eso. Tenemos un Dios que hizo cosas en este universo medias raras, como por ejemplo creó a los alacranes, ¿no? Alacranes que han matado a muchos niños. Creó a los cocodrilos que han hecho muchos males. Apenas aquí en México, en estos días, se dio una noticia de que un niño, si, no, si mal no recuerdo, creo que en Tabasco, pero bueno, no recuerdo dónde sucedió. Un niño iba caminando sobre la carretera, sobre un puente, resbala, cae y se lo come un cocodrilo. Las personas, no me van a dejar, las personas que viven donde hay tigres, donde hay animales salvajes, constantemente también tienen problemas. O sea, esa parte no la entiendo, ¿por qué Dios hizo eso? ¿No? O sea, la ciencia te dice, pues es que es la cadena alimenticia, es que mil cosas, pero digo, si Dios tiene tanto poder, ¿por qué no hizo a los tigres vegetarianos, ¿no? O sea, ¿por qué a la lacra no le quitó el veneno? Pero bueno, no nos vamos a meter en ese asunto. Lo que quiero decir es que Dios no es tan cruel como para permitir que un niño muera y ande penando.
hasta donde yo tengo uso de razón, de acuerdo a mi poca experiencia, no hay un solo niño que ande penando. Según lo que a mí me han enseñado mis padrinos y lo que sé, la información que se maneja en la regla Visa es que los niños cuando mueren inmediatamente se elevan, se van con Dios. Entonces, bueno, más bien siempre que se ve un niño penando, en realidad es un demonio, ni siquiera es el espíritu humano, no es el espíritu de algún humano que se está haciendo pasar por niño, ni siquiera es eso. Yo tengo la firme creencia de que todo niño que tú ves en aparición, o si no es un duende, es un demonio. Porque ningún espíritu humano puede hacerse pasar por niño. El espíritu humano, cuando una persona muere, si murió de 50 años, así se manifiesta, de 50 años. Salvo que sea tu familiar y se te revele en sueño, a veces lo ves muy joven, pero si se aparece, eso es en tu sueño, pero si se aparece en la edad que murió y no puede modificar su apariencia. Eso es lo que yo tengo entendido. Entonces, si esta medium dijo que la muñeca estaba poseída por una niña de 7 años, pues es una charlatana. Es lo que les digo. O sea, no existen los medium. No existen. No hay alguien que pueda ver el futuro, el presente, el pasado. No existen. Son charlatanes. Bien, vamos a continuar con el relato. Dice, concluyó la medium que su muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña muerta de 7 años llamada Annabel Higgins, cuyo cuerpo había sido encontrado en un campo en el lugar donde más tarde se construyó su edificio de apartamentos. La medium explicó a las mujeres que Annabel solo quería ser amada, esa es una reverenda mamada, y Donna le dio permiso para habitar en la muñeca. Ese es un grave error. Le La dueña de la muñeca le dio permiso al demonio de vivir en esa muñeca. Los espíritus, si tú compras un muñeco de Chucky, el espíritu va a llegar y lo va a agarrar de casa y va a decir, yo aquí voy a vivir. Pero si en ese momento que se está dando esa transición, tú le dices a ese espíritu, no, 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 yo no te doy licencia, yo no te doy permiso de vivir en este muñeco, y lo quemas y ese espíritu se va a la chingada. Ese demonio se va a la chingada. Pero si tú le dices a notas que ese muñeco se mueve y tú le dices, quien sea que estés moviendo al muñeco, te doy chance que vivas aquí, ya te chingaste, porque tú le diste permiso, ¿sí? Es como cuando en la noche, y esto lo recomiendan mucho los africanos, que no lo hagas. Si tú estás en tu casa en la noche y te tocan la puerta, no debes de abrir, porque cuando tocan la puerta y tú abres, le das, tú le estás dando licencia, le estás dando permiso a ese espíritu de entrar a tu casa y de vivir en ella. O te tocan la ventana y tú la abres, le estás dando permiso, tú le estás dando permiso, con ese acto de abrir la puerta o la ventana, le estás dando permiso de que ese espíritu entre y viva en tu casa. Y para sacarlo va a estar cabrón, ¿sí? Cuando ya se le dio permiso a un espíritu, está muy cabrón para resolver ese asunto, ¿sí? No va a haber cura católico que te ayude, te lo garantizo. Y yo he ido a iglesias católicas a sacar demonios, a sacar espíritus malos, y le he hecho limpiezas espirituales a los sacerdotes católicos, porque se ponen a jugar la Ouija y después ya no aguantan la actividad paranormal. Yo les he hecho limpiezas espirituales. Pero ustedes creen que yo soy el que tengo el poder. No. Lo que pasa es que en estos casos tú haces uso de un poder más grande para combatir un poder más pequeño. En este caso, tú quieres sacar un demonio de un Chucky o de una muñeca Annabelle, tienes que pedirle apoyo, ayuda a una ganga, por ejemplo, o a
o a Osaín, o a Orun, o a Vita, o a Cariapembe, tienes que, tienes que hacer uso de un poder superior a ese demonio. O sea, el ser humano no tiene fuerza, no tiene poder. Ningún sacerdote católico te va a poder ayudar. Hasta cierto punto pueden controlar ciertas cosas, pero hay poderes que ellos no pueden con eso. Los sacerdotes católicos no pueden con ciertos poderes. Bien, entonces la medium explicó a las mujeres que Anabel solo quería ser amada y Donna le dio permiso para vivir en la muñeca, le dio permiso al demonio para vivir en la muñeca. Bueno, sigue diciendo este texto, pero las cosas no acabaron ahí, pues claro que no van a terminar ahí. Ya le dio permiso de vivir en la muñeca. Dice este texto, durante su estancia en el apartamento, el novio de Angie soñó que Annabel había intentado estrangularlo. Al día siguiente afirmó que había oído ruidos y que había encontrado la muñeca tumbada boca abajo en el suelo de la habitación de Donna. Después de recoger la muñeca, sintió un fuerte dolor en el pecho y afirmó que cuando miró hacia abajo vio marcas de garras ensangrentadas. En unos días las marcas se habían curado y desaparecido. Bien, ¿qué es lo que pasó? Recuerden que en un departamento vivían dos jóvenes. Bueno, el novio de una de ellas va y se queda esa noche en ese departamento. Esa noche él sueña que la muñeca lo estaba estrangulando. Entonces cuando él despierta de la pesadilla encuentra la muñeca en el suelo y ve marcas de garras ensangrentadas. ¿Por qué lo atacó? Porque los espíritus son territoriales. Seguramente era un espíritu masculino y al detectar la presencia de un ser humano masculino, él estaba conviviendo con dos mujeres y cuando él detecta que entra en escena un hombre, se pone agresivo, ¿sí? No vamos a decir celoso, más bien se pone agresivo, pues como diciendo, espérate, aquí el que manda soy yo, aquí el único macho soy yo, y qué chingados tienes que hacer aquí, y por eso pasó esto que pasó. Bien, esto es muy clásico en todas las especies, es lo mismo, en toda la creación, la territorialidad de algunas especies físicas o espirituales es muy cabrona. En una ocasión, yo tenía una jaula con palomas porque iba a hacer unas ensaras y ya las tenía como de unos 3 4 días. Entonces esas palomas ya como que se agruparon y nombraron a un líder, supongo, porque así actúan los animalitos. El punto es de que cuando yo me di cuenta, cuando ya iba a hacer el trabajo, me di cuenta que me iba a faltar, que me faltaba otra paloma. Entonces voy y compro otra paloma y agarro y la meto en la jaula donde ya estaban las demás palomas. Y se supone que las palomas son el símbolo de la paz, son animalitos que inspiran ternura. Y luego eran palomas blancas, para acabarla de chingar, porque tenía que ser una ensara, no recuerdo cómo estaba el asunto, pero tenía que hacer, la ensara la tenía que hacer, o el hechizo lo tenía que hacer con palomas blancas. Entonces voy y compro otra paloma, la meto donde ya estaban las demás, y una de ellas, supongo que era macho, y el que metí también era macho, pues la empezó a picotear, pero cañón, cañón. O sea, la sangró. Al principio yo vi que se le fue encima y le empezó a picar, dije, bueno, a lo mejor no sé, no se cayeron bien, no sé. Uno no sabe tanto de animales y dije, pues ahí los dejé un rato. Pero después yo entraba y salía y pasaba por donde estaba la jaula de palomas. Y vi que la pinche paloma que ya tenía yo, junto con las demás, le pegaba a la nueva. Pero le pegaba, o sea, de forma muy agresiva, de forma muy, o sea, y la otra ya estaba sangrando. Y yo dije, ¿qué pedo con ustedes? No se supone que son las palomas de la paz, no se supone que son el símbolo de la paz, no se supone que son pues animalitos que no son agresivos, que la chingada. Y, y dije,
ya casi matas a la otra, ¿no? Entonces tuve que sacar a la que ingresé por última vez, la tuve que sacar porque si no la iba a matar la otra paloma. Entonces, por eso es que le digo que la territorialidad existe en las especies, tanto en los humanos como en los animales. ¿Por qué crees que el papá se pone celoso del yerno? O sea, el papá, no me van a dejar mentir. O sea, hay familias en las que papá y mamá tienen tres, cuatro hijas. Y de repente llega el primer yerno y el papá se pone celoso, anda de malas, es que está, él como macho alfa sabe que están invadiendo su territorio otro macho, está invadiendo su territorio y sabe que le puede ganar. Entonces es condición, eh, al fin y al cabo también descendemos de los animales, o sea, somos una especie animal pensante, obviamente, pero según la ciencia estamos catalogados como animales, por lo tanto tenemos algunos instintos como los animales. Bien, y esto de la territorialidad no solo me pasó con las palomas, que se supone que no son agresivas, pero esta pinche paloma casi mata a la otra. Esto lo he visto mucho en los gallos, en los pollos. No me van a dejar mentir todo tato y toda yaya. O sea, tienes un 3 4 gallos, tienes 3 4 gallinas o no sé, de repente metes a otro extraño y puta, se arma el desmadre. Bien. También otra cosa, pero les quise poner de ejemplo la paloma porque se supone que no son agresivas. Bueno, otro animalito que se supone que no es agresivo, acá en casa tenemos bebederos para colibríes. Y la primera vez que pusimos los bebederos llegó un colibrí y empezó pues a comer. Entonces, hay dos bebederos, pensando en que si llegaban dos colibríes, pues a cada quien agarrara un bebedero. Pero este colibrí, el primero que llegó, se adueñó del territorio. Entonces toma de un bebedero o toma del otro. Para él, los dos son de él. Entonces pasó el tiempo y de repente llegó otro colibrí. Y pues este pinche colibrí, el primero que llegó, va y le rompe su madre a todo aquel que llega y que quiere tomar de los bebederos. Para él, los dos bebederos son de él. Entonces digo yo, no mames, o sea, y eso lo veo a cada rato porque está en el patio de la casa. Entonces yo digo, no mames, ¿cómo que estos animalitos tan tiernos, tan chiquitos, tan bonitos, son tan agresivos y tan territoriales también? Porque está ese pinche colibrí tomando y llega otro y este güey se le va encima así, pero hasta hacen un sonidito así. Y el otro sale huyendo, gritando despavorido y este va atrás de él picoteándolo. Digo, no mames, ¿qué pedo con el mundo? ¿Siempre ha sido así o qué pedo? En una ocasión llegó un colibrí que yo creo que también era macho y también era como que muy cabrón porque se pelearon, pero le hacían así como gallitos así. Y al final ganó el que pues siempre nos había visitado, el primero que llegó. Entonces, volviendo al tema de Anabel, este demonio, pues dijo, yo voy a ejercer mi poder, mi fuerza y mi poder en estas dos mujeres y en este lugar. Y voy a vivir en esta muñeca porque ya me dieron permiso de vivir en esta muñeca. Entonces llega el novio de una de ellas y pues se arma el desmadre. Bien, eso creo que pudo haber sido también un detonante para lo que sigue. Sigue diciendo este texto. Tras el incidente, Donna y Angie se pusieron en contacto con un sacerdote. A buen árbol se arriman, hubieran buscado un mayombero. A estos temas, por cierto, estos temas de demonios, de espíritus malos, de muertos oscuros, esto es muy difícil que te lo arregle, que te lo solucione un santero o un babalao. Que sí pueden hacerlo, ¿eh? Porque dentro de la fuerza y del poder de la santería y de IFA hay herramientas para atender estos asuntos. Pero el especialista en estos temas es el mayombero. El especialista en estos temas es el mayombero. Bien, sigue diciendo este texto. Tras el incidente,
Donna y Angie se pusieron en contacto con un sacerdote que a su vez se puso en contacto con los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, fundadores del Museo del Ocultismo de los Warren. La pareja habló con Donna, Angie y Lou y el novio de Angie. Y llegaron a la conclusión de que en lugar de estar poseída por una niña muerta, Annabel estaba siendo manipulada por una presencia demoníaca e inhumano, pues por supuesto que es un demonio lo que está en esa muñeca, por supuesto. Bien, vamos a continuar. Esta es la foto de Annabel en el nicho que le prepararon los Warren. Aquí incluso dice, abajo, dice Annabel está guardada en una caja especialmente construida en el Museo del Ocultismo de los Warren. Ahora, déjenme decirle una cosa. Los Warren pensaron que habían atrapado el espíritu y que lo tenían encerrado en una caja. Ningún ser humano puede atrapar a ningún espíritu. Ninguno. En Mayombe tenemos mucho la costumbre de decir, voy a ir al monte a atrapar un espíritu, pero es como que es parte del argot, porque en realidad el ser humano no puede atrapar a un espíritu. El ser humano atrapa la materia, que puede contener un espíritu, pero tienes que hacer uso de otro poder superior para atrapar la espiritualidad. Es decir, nosotros como mayomberos podemos agarrar el cráneo de un muerto y meterlo en el ganga, pero solo vas a atrapar la espiritualidad de ese cráneo con la fuerza y el poder de una enganga, de otra enganga donde están haciendo esta enganga. Espero haberme dado a explicar. Eh, Si yo digo, voy al monte a atrapar un espíritu para la suerte, para hacer un amuleto, en realidad, antes de ir, le pido a San Finda que me capture un espíritu, que lo meta en algún lugar que yo llevo ya preparado y para fundamentar un amuleto para la suerte. Entonces me voy al monte, me llevo a Osaí y Osaí es el que atrapa el espíritu. O sea, yo atrapo, por ejemplo, yo agarro la tierra, por ejemplo, ¿no? Donde vive ese espíritu. O yo agarro la rama del palo donde vive ese espíritu. O yo agarro la piedra donde vive ese espíritu. Pero Osaí es el que agarra la espiritualidad y la mete y la captura. En realidad, el ser humano no puede capturar espíritus. O sea, no somos como en la película de los cazafantasmas que podemos capturar espíritus. Así que Anabel, esta muñeca endemoniada, nunca ha estado encerrada, nunca ha estado capturada, nunca ha estado esclavizada. Este demonio puede hacer lo que quiera a la hora que quiera. Bien, vamos a continuar. Recuerden que este texto lo estoy tomando de elindependienteespañol.com, una página web. Vamos a darle los créditos, porque ellos gastaron recursos para hacer este texto. Bien, dice aquí, los Warren afirmaban que el espíritu de un ser humano muerto solo podría poseer a otro humano. Pero una presencia inhumana, un demonio, podría poseer un objeto inanimado como una muñeca. Bien, los espíritus humanos, em, esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. Los espíritus humanos pueden llegar a vivir en una casa, pueden vivir en un carro, pueden vivir pero nunca van a vivir en un muñeco. Nunca van a agarrar un muñeco como casa, pues siempre son demonios. ¿Sí? En esta ocasión tienen razón los Warren. Bien, sigue diciendo este texto, afirmaban que la fuerza demoníaca intentaba llamar la atención utilizando la muñeca, con el objetivo último de poseer a uno de los habitantes humanos del apartamento. No, desde un principio el demonio escogió la muñeca como morada. Si él hubiese querido vivir en una de las dos jóvenes enfermeras, lo hubiera hecho desde el principio. Esto es muy común en los demonios. Es que para ellos es más fácil tomar como casa un muñeco o un objeto que un ser humano, porque ¿cuánto pueden vivir en un ser humano? Inmediatamente, en cuanto los demás se den cuenta que esa persona tiene un demonio adentro, se lo van a sacar. Ellos lo saben. Por eso buscan vivir en objetos.
Bien. ¿Dónde me quedé? Afirmaron que la fuerza demoníaca intentaba llamar la atención utilizando la muñeca, con el objetivo último de poseer a uno de los habitantes humanos del apartamento. Ya eso ya dije que no. Pidieron a un sacerdote que bendijera el apartamento y se llevaron la muñeca. Cuando tú tienes un muñeco endemoniado en tu casa y lo sacan, se lo llevan ya. Esa casa quedó contaminada. Ese demonio va a regresar a hacer su desmadre. Esa casa necesita una limpieza especial. Necesitamos hacer uso de un poder superior al de ese demonio para que esa casa quede completamente limpia. Y ahí es donde entra la labor del mayombero, del gangulero, del quimbicero. Es muy raro que un santero o un babalao te haga una limpieza para desinfectar, vamos a ponerle así, una casa donde vivió un demonio. Que sí lo pueden hacer, porque la santería de Ifá es muy fuerte también, pero desafortunadamente eh, santería y Ifá últimamente le han dado un toque de religión que por supuesto no es una religión, ¿sí? Ni palo mayombe, ni santería, ni Ifá es una religión, eso que quede bien claro. Religión, el Islam, el budismo, el, el judaísmo, la iglesia católica, esos son religiones, ¿sí? Y no andan matando chivos, y no andan haciendo mares de amor, y no andan haciendo brujería. Santería e Ifá es brujería. Que los santeros y los babalaos se hagan pendejos y digan que es una religión, es otro asunto. Que algunos idiotas descerebrados como Miguelito, alias Corazoncito, te digan que el palo mayombe es una religión, es una reverenda mamada también. ¿Sí? ¿Quién te puede de verdad ayudar? Y no te lo digo porque yo sea gangulero, o sea, tú puedes pedirle ayuda a quien quieras. ¿Sí? Digo, si me pides ayuda a mí, por supuesto que te voy a ayudar. Obviamente te voy a cobrar porque yo no trabajo gratis, pues. O sea, si quieren cosas gratis, busquen al Ratamanilibelle, busquen a Tatanganga, busquen ¿cómo se llama este tarantado? Al Tatibán, o busquen a Miguelito, alias Corazoncito. Él prefiere un corazón humilde y un bolsillo vacío. Yo no soy hipócrita, yo necesito dinero para comer, yo necesito dinero para pagar la luz, para pagar el agua. Cuando voy a la gasolinera y le echan gasolina a mi auto, me piden dinero. Y les tengo que dar dinero, si no me dan puro chorizo. Bien, entonces, si tú estás padeciendo algo, algo como esto, que en tu casa había un objeto endemoniado que te estaba provocando problemas y ya lo sacaste de tu casa, pero sigue los problemas, necesitas una buena limpieza espiritual. Y aquí en aquí en Cabildo Quimbisa Congo te podemos ayudar. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Dice este texto, pidieron a un sacerdote que bendijera el apartamento y se llevaron a la muñeca. Vamos a ver si nos dice algo sobre el apartamento ya después de que se llevaron a la muñeca. Bien, sigue diciendo este texto, alegaron que seguían produciéndose sucesos inexplicables en torno a la muñeca. A ver, déjenme ver si estoy grabando. Ah, sí, sí estoy grabando. Es que soy medio güey con la tecnología. Bien. Alegaron que seguían produciéndose sucesos inexplicables en torno a la muñeca. De camino a casa, dijeron que su coche dio un volantazo y se detuvo sin explicación. Los Warren también relataron que un sacerdote católico había estado involucrado en un accidente de coche casi fatal después de decirle a la muñeca, solo eres una muñeca de trapo. Anabel, no puedes hacer daño a nadie, ni toma la matraca, como dice esta youtuber, ¿cómo se llama? Me encantan sus videos de esta youtuber. No me acuerdo cómo se llama. De tanto que me encanta que no me acuerdo de su nombre. Bien.
Pero el sacerdote, hubo un sacerdote que le dijo a la muñeca, solo eres una muñeca de trapo, Anabel, no puedes hacer daño a nadie, y traca la matraca que le provoca un accidente de coche casi fatal. Y eso que era el sacerdote católico, era un hijo de Dios, era un representante de una religión, son gente que están siempre pegaditos a Dios. No se puede jugar con demonios, no se puede retar a un demonio, no se debe de hacer, porque donde lo hagas encabronar, híjoles, he atendido muchos ateos que en su arrogancia han lanzado retos al mundo espiritual, a demonios, a ciertas deidades, y después andan chillando, después vienen conmigo para que yo los cure. Tuve hace como 5 años el caso de un supuesto ateo, un joven como de veintitantos años. Estaba estudiando, no me acuerdo qué estaba estudiando, no, no, no recuerdo qué estaba estudiando. El punto es que él era ateo, según supuestamente. Y en una festividad de San Judas Tadeo, dice él que entró a una iglesia donde se estaba festejando a San Judas Tadeo. Ya ven que la gente se forma para pasar con el santo y pues venerarlo, hacerle peticiones. Pero este cabrón pasó, se formó y esperó su tiempo, pero para ofenderlo. O sea, lo retó, le dijo, no, si tú eres muy chingón, a ver, hazme algo, que no sé qué, tómala. San Judas Tadeo se enojó con él y le empezó a meter la riata, lo empezó a traer a pan y riata, le empezó a ir muy mal a este güey, se enfermó, lo perdió todo, su familia ya no sabía qué hacer porque este güey ya se quería suicidar y al final alguien lo recomendó conmigo, vinieron y no fue necesario hacer una limpieza. Ahí lo que hice, no, mejor esto lo voy a decir en las membresías. Ahí les voy a decir qué fue lo que hice para que San Judas perdonara a este pendejo. Y este güey se empezó a recuperar. Bien. Eh, Vamos a continuar con el texto. Alegaron que seguían produciéndose sucesos inexplicables en torno a la muñeca. De camino a casa, dijeron que su coche dio un volantazo y se detuvo sin explicación. Es decir, las jóvenes enfermeras salieron de casa, llevaron la muñeca con los Warren, supongo, porque fue cuando se deshacieron de ella, pero dice que de regreso a casa iban circulando en su vehículo y el auto de manera inexplicable dio un volantazo y se detuvo. Es lo que yo les decía, es muy difícil que un demonio te suelte. Bien, sigue diciendo este texto. Recuerden que este texto se encuentra en El Independiente. Los Warren construyeron una vitrina para albergar a Annabelle en su museo, lo que, según ellos, impidió que la muñeca se moviera por voluntad propia. Eso nunca sucedió. Eso nunca sucedió. O sea, el demonio que estaba en esa muñeca nunca lo encerraron, nunca, por Dios, no puedes encerrar a un demonio. Ningún ser humano puede encerrar a un demonio. Sí. No tiene caso tampoco encerrar a un demonio, tenerlo en un objeto. La gente a veces es muy inconsciente. Recuerdo que Orgen Lewey hace unos años hacía un show en televisión, sacaba unos muñecos embrujados y esos muñecos se movían en vivo, en televisión abierta. Pero ¿qué creen? Que todas esas personas que estuvieron involucradas en ese asunto tuvieron problemas. Uno de ellos, el más afectado, el que yo considero que está más afectado es el Marco Adame, creo se llama. Este viejo loco que donde quiera que va le rompen su madre. ¿Por qué? Porque el demonio lo trastornó. ¿Por qué creen que Orgen Lewey tiene los pinches ojos así?
como si le estuvieran picando la cola, o sea, casi se le salen, porque está trastornado por manipular espiritualidades, demonios, muertos oscuros. Esas cosas no, nunca traen nada bueno. Bien, ahora, ¿qué es lo que les quería comentar? Los Warren construyeron una vitrina para albergar a Annabelle en su museo. Ah, pero les decía, nadie puede, ningún ser humano puede atrapar un demonio y tenerlo encerrado. Nadie lo puede hacer. Y si se pudiera, no se debería de hacer tampoco. ¿Para qué? ¿Para qué quieres un demonio en una muñeca? ¿Para qué quieres un demonio en una caja? Supongamos que lo pudieras atrapar. El día que se libere te va a romper tu madre. Entonces, ¿para qué lo quieres? Les voy a decir cómo trabajo yo. Eh, yo no te hablo en Congo, yo no hago la danza del sol, la danza de la lluvia, todas esas mamadas que te dice Miguelito alias Corazoncito. Yo soy muy práctico y he tenido muchísimas experiencias con el tema espiritual. Cuando a mí me llega una persona que está siendo atormentada por un demonio, y yo investigo si ese espíritu que está en esa persona es bueno o es malo. Yo no ando con que si es un espíritu de no sé qué, que si es un espíritu de no sé dónde, que si en qué categoría está ese demonio. Para mí, o es bueno o es malo. Si es malo, a chingar a su madre. Y no lo saco yo, y no me enfrento yo a ese demonio. Agarro, o sea, investigo quién es el que le va a entrar a este asunto, o Mingangasita Rayo, o Sarabanda, o Madreagua, o Avita, o Saín, o Orum, etcétera. El que me dice, yo me encargo de ese cabrón, con el trabajo. Entonces supongamos que sea Osaín. Entonces Osaín lo agarra y lo atrapa. Y me dice, ¿qué hago? Y yo, mi padre Osaín, mándelo mucho a chingar a su madre. O sea, aquí no lo quiero ni lo quiero en la vida de esta persona. Y entonces no sé a dónde chingado lo manda Osaín, pero lo manda mucho a la chingada. O sea, yo nunca agarro y digo, pues métalo aquí, póngalo en este muñeco. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? ¿Para que al rato me rompa la madre ese pinche demonio? Entonces, esto es necedad humana, pues, de tener un objeto endemoniado, es necedad humana, pues. Esto es como tener una serpiente de cascabel en tu casa, en una vitrina, donde se salga de esa pinche vitrina, te va a romper tu madre. Es como tener un pinche escorpión de mascota en una vitrina, donde se te escape, te va a romper tu madre. ¿Sí? Así son los demonios. Bien, sigue diciendo este texto. Pensé que este video iba a ser como de 20 minutos y ya me extendí. Ah, dice, los Warren construyeron una vitrina para albergar a Annabelle en su museo, lo que, según ellos, impidió que la muñeca se moviera por voluntad propia. Sin embargo, afirmaron que se produjo otro incidente cuando un joven visitante del museo oyó la historia de Lou, el novio de una de las chicas, y golpeó la caja con la intención de provocar a la muñeca para que también le dejara marcas de arañazo, lo clásico de gente, no sé cómo les diré, y gente idiota, como el joven ese que te digo que les digo que fue a una celebración de San Judas Tadeo y lo retó y le dijo que a ver si eres muy chingón, tanta gente que te venera y que no sé qué, a ver si eres muy chingón, hazme algo. Y pues tómala, traca la matraca, o el San Judita que le mete el chorizo. Bien, este, con todo respeto para papá San Judas. Eh, Sigue diciendo aquí la historia que un joven fue y lo retó. Sigue diciendo este texto, los Warren afirmaron que el hombre se estrelló con su motocicleta cuando volvía a casa desde el museo y murió en el acto. Pues qué cosa puedes esperar si retas a un demonio. Hay que estar demasiado idiota, hay que estar demasiado estúpido para echarte de enemigo un pinche alacrancito. O sea, ¿en qué cabeza cabe llegar y decirle a una muñeca endemoniada, a ver si tienes poder, hazme algo? No mames. Bien, esta imagen que ven aquí es la que se usó en la película, pero recuerden que la muñeca no es así, la muñeca real no es así.
Bien, mm, sigue diciendo este texto. El Museo del Ocultismo de los Warren lleva cerrado al público desde 2019. Qué bueno. Tras la muerte de Lorraine Warren. Ed Warren ya había fallecido en el 2006. O sea, primero murió el esposo y después murió la esposa. Bien. Desde entonces la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica ha mantenido su colección. Ok, ok. Entonces toda la colección de los Warren, ahora la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica, una pinche organización mamalona, se quedó con todas las cosas. Bien. En el 2020, Tony Espera, yerno de los Warren y ahora director del NESPR, ¿qué mamada es esa? No sé. Se vio obligado a aclarar los rumores de que Annabelle se había escapado de su encierro. O es que hubo un rumor en el que Annabelle se escapó y anda haciendo su desmadre, pero no, en realidad nunca se escapó. Sigue diciendo este texto. Recientemente el NESPR negó la información de que Annabelle había sido robada o había desaparecido en Luisiana y desmintió los rumores en internet de que la muñeca estaba relacionada de algún modo con el reciente incendio de la plantación Nutway, convertida en complejo turístico en White Castle. Rivera intervino. Bueno, aquí entramos al tema que quería hablar. Dan Rivera. Y termino con un video de TikTok. Estoy en el museo en este momento y quiero mostrarles que Annabelle está en el Museo Oculto de los Warren, dijo. Y agregó, entremos y revisemos. Tras entrar en el museo, se acercó para mostrar a la muñeca sentada en una caja de madera. Annabelle no ha desaparecido, no está en Chicago, aseguró a los fans. Aquí entra en escena Dan Rivera, la persona que apenas murió. Él era el cuidador de la muñeca. Vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a ver el video cuando Dan Rivera, con la ayuda de un sacerdote, sacan a Annabelle, a la muñeca, de una urna, de la urna original donde los Warren según la encerraron, y la mete a otra urna con el propósito de reparar la urna original. Bueno, el punto es de que lo que me llama la atención y lo que quiero platicar con ustedes, cómo el sacerdote supuestamente lo protege, que con agua bendita, que con aceite de no sé qué, pero esas cosas no sirven de nada ante el poder de un demonio. Y recuerden que hay categorías de demonio, hay unos más fuertes que otros. Bien, y aquí quiero aclarar un punto. Para mí, yo no creo en la Biblia. Para mí es un libro basura. ¿Dónde se originó el tema de Lucifer, del diablo, de Satanás? En la Biblia. Entonces, yo tengo esta teoría, que cuando una persona invoca a Satanás, al diablo, a Lucifer, vete tú a saber qué demonio llega. De que llega una entidad negativa, llega un demonio, pero dudo mucho que sea Satanás, Lucifer, no sé. Pero de que llega un demonio, llega. ¿Sí? Bien, vamos, en otro video vamos a hablar de ese asunto. Vamos a ver qué fue lo que hicieron aquí en este video. ¿Dónde le muevo? ¿Dónde le muevo? Acá, acá. El sacerdote está diciendo que va a usar agua bendita, que va a usar aceite bendito para protección. Porque van a hacer unas reparaciones de la urna original. Por eso la van a sacar y la van a meter en otra urna. Dice, y lo haremos esta noche. And that's what we're going to do tonight. Now, people ask me a lot of times, well, how are you going to do it? Why do you do it? Well, we have to do it because of the movement of the case for repairs. But Ed Warren told me how to do it if I ever.
Eh, dice que los Warren le dijeron que si algún, que no la deberían de mover, pero que si la tenían que mover, les dijo cómo la tienen que mover. Had to move the dial. And Dan just got recently blessed this morning. Dice que esta persona, Dan Rivera, el que murió después de manipular a Anabel, había sido bendecido por un sacerdote. Hágame usted el chingado favor. ¿Qué pinche protección es esa? Y yo creo que si Dan Rivera hubiese ido con un mayombero, con un gangulero, con un quimbiecero y le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Voy a manipular un demonio. Bueno, para empezar, si hubiera venido conmigo, le hubiera dicho, mira, no te metas en esos pedos, ¿no? No, pero que tú hazme una protección, bueno, que sí, te la voy a hacer, pero te va a costar una lana. Y se la hubiera hecho. By a priest, and so did I. And what we're going to do is drench Dan's hands in blessed holy water. ¿Y cuál fue lo que hicieron después? O sea, Dan Rivera en la mañana lo bendice un sacerdote. Bueno, ahora este otro sacerdote le va a echar agua bendita en las manos. Hágame usted el chingado favor para manipular un demonio, para manipular un muñeco endemoniado. Dan will also put on gloves because we don't want direct contact with the skin. That's the way Ed told me. Don't touch it with your bare skin. Y además va a usar guantes, porque los Warren le dijeron, nunca lo agarres así con las manos pelona, ponte guantes. And move it as quickly as possible. Don't just linger with the thing. Ah, y para que no les haga nada el demonio, lo hacen rápido. La sacan de un lado y la meten a otro rápido. Por Dios. No sé, dudo mucho que este sea sacerdote. And don't give it a lot of recognition when you do it. So, the first thing I Y no la mires cuando lo hagas. Si manipulas un demonio, lo mires o no lo mires, mientras lo estés manipulando te va a chingar. Si usas agua bendita para manipular un objeto demoniado, te va a chingar. Si usas aceite bendito y manipulas un muñeco endemoniado, te va a chingar. Esas cosas no detienen a los demonios. Les digo que yo he atendido a sacerdotes católicos, les he hecho limpiezas espirituales, he entrado a iglesias católicas y yo he visto con estos ojos que no se van de comer los gusanos, cómo los demonios parten los crucifijos. O sea, yo vi en una ocasión, estaba un crucifijo en la pared y se partió, así cayó al suelo. Y me dice el sacerdote, eso es lo que hace el demonio. Ya no lo aguanto. Y llevé a Osaín, ese día llevé a Osaín para que Osaín sacara ese demonio. Pues yo no puedo hacerlo, yo no, los seres humanos no tenemos fuerza, no tenemos ninguna fuerza, ningún poder. Por eso les digo que no existen los mediums. Esas personas que se dicen que ven el futuro, el presente, el pasado, eso no es cierto. El ser humano no tiene poderes. ¿Sí? Dios no le da a los alacranes. Así que las veces que yo eh, sacado demonios de una persona, de una casa, de una iglesia, bueno, hasta de templos evangélicos he sacado demonios, pero obviamente no lo hago yo, o sea, o llevo a Osaín, o lo llevo a Minganga, o hago uso de algún otro poder. Bien, vamos a continuar. think we should do, Dan, though, is get this open, get it ready to place the doll in there. Right. I'd have to go in and up with the head up there, right. Okay? This, when I open this up, I'm gonna grab the sign. Yeah. Por cierto, creo que también el guante tenía, no sé, algún material especial, que tenía no sé qué cosa. O sea, se dicen muchas cosas en torno a este asunto, pero aún así eso no te protege de nada. And you're gonna grab the doll with the gloves on, but I'm gonna read a ritual first. Dan puts both hands out. Y obviamente, antes de untarle las manos con agua bendita y de aceite bendito, el sacerdote hizo un ritual. Nada de eso sirve. Nada de eso sirve. A mí me han dicho sacerdote católico, ya me cansé de rezar el Padre Nuestro, ya me cansé de rezar el Salmo 91 y este demonio no se va de la iglesia. Eso yo lo he visto. O sea, esas son mis experiencias. O sea, yo no te hablo en congo. Yo no te hago la danza del sol y de la lluvia. Yo no te hago circo y maroma y teatro.
pero estas cosas son las que yo he trabajado. Em, no es fácil, por supuesto que no es fácil. Cuando haces un trabajo de esos, después el demonio quiere tomar represalias contra ti, contra tu familia, entonces tengo que limpiarme yo, tengo que limpiar mi familia, tengo que limpiar mis bienes, tengo que a veces hasta prepararme algún amuleto especial. Y, y pues eso cuesta. Por eso es que yo no cobro porque sea ambicioso, no cobro porque necesito dinero, no cobro porque me encanta el dinero, sino porque los riesgos son muy altos y se gasta, pues, y se gasta. Así que todo cuesta en este mundo. Por eso es que cobro, pues, también. Vamos a ver qué más hacen. Take this. Ya le está echando agua As you can bendita. see, we're drenching his hands in water. Agua bendita. Dentro de Mayombe, de Santería y de Ifá usamos mucho el agua bendita, pero aquí les voy a compartir un secreto. Si el sacerdote, les voy a compartir un secreto muy cabrón. Si el sacerdote, todos los días el sacerdote bendice agua para que la gente vaya y tome agua bendita. Pero si el sacerdote está impuro, es decir, él por regla, él no debe de tener relaciones sexuales. Él hizo un juramento de celibato. Todos sabemos que son seres humanos y que tienen un chingo de viejas, ¿no? Y hasta hijos tienen. Entonces, si el sacerdote se echó un palenque y después sale y bendice el agua, esa agua no sirve, esa agua no está bendecida. Esa agua no tiene fuerza, no tiene poder, porque el sacerdote estaba impuro, porque rompió su juramento. El mundo espiritual, en el mundo espiritual hay fuerza y hay poder, en las consagraciones hay fuerza y hay poder. Sí, ciertamente el sacerdote católico tuvo una iniciación, un ritual muy antiguo, incluso es un ritual muy cabrón y muy antiguo cuando los ordenan sacerdotes y reciben licencias para manipular el mundo espiritual. Pero si no cumplen con sus promesas también, pues pierden ese poder. Entonces, si tú fuiste a la iglesia y agarraste agua bendita y la usaste para algo y no te funcionó, porque seguramente esa agua no estaba bendita, pues. Amen. Okay. Wow. In the name of Jesus Christ, Lord, protect us En from el any nombre de evil, Jesucristo, Señor, protégenos de toda maldad inhuman, inhumana o demonic entities demoníaca that may surround que this pueda and estar infuse in alrededor this o doll. infundir en esta muñeca. Father, Son, En el and nombre Holy del Padre, Spirit. del Hijo y del Amen. Espíritu Santo. Amén. No sirve de nada ese asunto. No sirve de nada ante un demonio. Hay demonios que les vale madre todo eso. Puedes leer 100.000 veces el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará, etcétera, etcétera. Aunque lo digas 100.000 veces, dudo mucho que te salves de un demonio. I'm going to open up the case. You're going to quickly Bueno, y I'm going to entonces pray. abren la Open it urna up, put it donde in. está Anabel, Dan Rivera, el joven que murió después. Bueno, ni tan joven, tenía mi edad. Saca a Anabel, una muñeca de trapo, And just close it up fast. la Close it up. mete en otra urna, That's good, Dad. el That's good. sacerdote cierra la puerta That's all right. y In the name of the ¡tarán! Father, Quedó Son, and atrapada. Holy Ghost. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy El Mary, sacerdote Mother of sigue God, rezando pray for us sinners, y now and at the hour of piensan our death. Amen. que Anabel quedó encerrada. Nunca ha estado encerrada, nunca estuvo encerrada. El demonio que está en esa muñeca llamada Anabel siempre ha podido hacer lo que él quiere y lo seguirá haciendo. La única forma de acabar con ese demonio es hacer uso de otro poder. El demonio que esté en Anabel, me atrevo a
a decir lo siguiente: el demonio que está en esa muñeca Anabel es inferior a Osaín, es inferior a Unenkanga, es inferior a Abita, a Kariempembe, es inferior a Orun. Ellos podrían liberar a la humanidad de este demonio. ¿Qué se tendría que hacer? El ritual pertinente delante de alguno de estos espíritus africanos e inmediatamente quemar la muñeca para que el demonio no llegue otra vez a anclarse a esa muñeca. Y habría que hacerle unas limpiezas especiales a las personas que participen en el ritual, ponerles unos amuletos especiales también, porque ese demonio, a donde lo manden, lo van a mandar mucho a la chinga, lo van a mandar muy lejos, pero el problema es que puede regresar y se va a querer vengar. And let me see your hands again. And, okay. And now she's transferred. One more time. Okay. Now she's transferred over. And we're going to keep her in there temporarily until we can do the noted repairs. Now behind that, just to let you guys know, behind that is the Lord's Prayer imprinted, embossed in this case. Holy oil. Dentro del contenedor donde estaba Anabel hay una oración. El contenedor tiene aceite bendito y con eso creen que tenían encerrado al demonio que está en esa muñeca Anabel. And holy water and holy oil are infused in the stain. On both sides, the cross is engraved that Dan did. Y además tiene cruces, la caja, no, hombre, sí, quedó bien encerrada Anabel. El tema de la cruz, pues la Iglesia Católica nos ha enseñado que si ves un demonio le enseñes la cruz. Hasta hacemos con la mano así, ¿no? Cruz, 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 que se vaya el diablo, que venga Jesús. Pero eso no sirve de nada. Yo les digo que yo he visto en las iglesias cómo los demonios parten el crucifijo, lo parten. Otra cosa de la cruz que les puedo yo decir, los satanistas, por ejemplo, usan la cruz invertida. Como los satanistas ignorantes usan una cruz invertida supuestamente como señal de ser anticristo. Pues lo que no saben estos idiotas, que según la tradición católica, a Pedro, el discípulo de Jesús, es que le mochó la oreja a otro güey con una espada, creo que era pescador, Pedro, cuando lo crucificaron, él pidió ser crucificado en una cruz invertida, porque él no quería tener el honor de morir como su Mesías, como Jesucristo. Entonces, según la tradición católica, Pedro lo crucificaron en una cruz invertida. Entonces, para la Iglesia Católica, esa cruz invertida es un símbolo sagrado, es un símbolo bendito. Y hay satanistas idiotas que usan esa cruz como señal diabólica. Hágame usted el chingado favor. Bien, ¿qué más dice aquí el sacerdote? Que represents the Trinity. The Holy Trinity, Father, Son, and the Holy Spirit. So, for Elton and for Dan and for all my team and for everybody out there watching, this is something we don't do very often, but we felt it was important to show you how we do it. Now, dice que eso que hicieron regularmente no lo muestran al público, pero que querían grabarlo para que todo el mundo viera cómo se hace. Qué bueno que lo grabaron para que pudiéramos hablar de este tema. Why we transferred it, because we're making this case available stronger. Bien, ahí termina el video. Déjenme quitar esto para que no me vaya a mostrar otra cosa. Bueno, espero que no me muestre otra cosa. Ya vamos a terminar. Bien, esta persona, Dan Rivera, el que acompañó a este sacerdote que está aquí en pantalla, fue el que murió de forma súbita. Creo que esa noche en el que manipuló a Anabel, creo que esa misma noche murió. Recomendaciones: no le jueguen al vivo. Los demonios son muy cabrones.
No le hagan caso a Orgen Legüey de que los demonios son seres de luz y que quieren tu bien, que te quieren ayudar. No es cierto. No es cierto de ninguna manera, no es cierto. No, no le busquen tres pies al gato, no anden experimentando con los juegos espirituales, los retos espirituales, no anden invocando demonios o espíritus a lo pendejo. Las consecuencias pueden ser muy terribles. Espero, digo, yo no soy nadie para decirles qué hacer o qué no hacer. Ese es mi consejo. Si ustedes lo quieren hacer, pues es su problema. Eh, ah, sí ve que tengo más chamba, ¿no? Cuando tengan problemas, cuando los espanten, cuando los tumben de la cama, cuando choquen, cuando pierdan el empleo, me buscan y claro que aquí les podemos ayudar en Cabildo Quimbiza Congo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir sobre este asunto? ¿Qué más? Bueno, cualquier duda o pregunta, pues estoy para servirles. Me despido como siempre deseando... ya me acordé. Esta información me la mandó un ahijado que tengo en Estados Unidos. Él me dijo que un amigo, sí, creo que esto entendí yo, que un amigo le dijo, oye, porque él vive cerca, como a una hora de donde donde tienen exhibida a la muñeca o donde está el museo, no entendí bien. El punto es que alguien le dijo a mi hija, oye, ¿por qué no vamos a ver la muñeca? Pues tú que estás en el mundo espiritual, practicas el mayombe, tienes tus protecciones, pues vamos. Y me gustó la respuesta que le dijo mi hijado, mira, para empezar, yo sé en lo que creo y sé que el mundo espiritual existe. ¿Para qué voy? Si sé que ahí hay un demonio, ¿a qué voy? Si ya sé que existe, si sé que puede pasar algo. Segundo, o sea, yo voy y mis protecciones se rompen por protegerme, o sea, después tengo que gastar para volverme a poner otras protecciones, entonces no tiene caso. Eh, y tiene razón, a mí me han invitado mucho a hacer exploraciones urbanas en la noche, a lugares donde espantan, a lugares encantados, a lugares embrujados, a panteones. Y yo les digo que, o sea, rechazo toda invitación. Me dice, ¿pero por qué? O sea, ¿tienes miedo? Le digo, no, no tengo miedo, he visto cosas peores, he tratado con cosas peores. Dice, pero pues entonces vamos, tú tienes tus protecciones, tus muertos te cuidan. Y digo, es que no tiene caso. O sea, aquí voy a un panteón a ver un fantasma si ya sé que hay un chingo. ¿A qué voy a una casa donde asustan? ¿Para qué voy si ya sé que asustan? Yo creo en los espíritus, por supuesto que los creo, lo he visto, los he tratado. O sea, ¿por qué me voy a ir a meter? ¿Por qué me voy a ir a exponer? En una de esas me topo con un poder superior a a los poderes que yo tengo y me van a romper la madre. ¿Y todo por qué? Nomás para, no sé, demostrarles a ustedes algo. No tengo por qué demostrarles nada. Y yo no voy a ninguno de estos lugares. Pero bueno, he atendido a mucho explorador urbano también, mucho, mucho. Todos terminan muy mal, ¿eh? Sin embargo, a los que yo he atendido, les hago su limpieza, les doy su protección y vuelven a lo mismo. Y yo digo, pues si quieren hacerlo, pues háganlo. Total, yo les cobro cada vez que vienen. Bueno, me despido como siempre, deseando que Dios le dé prosperidad a todos los iniciados en Enganga.